Formado por presidente el doctor Edwin Díaz Ortiz, secretaria la doctora Lisbeth Maribel Córdoba Rojas y al doctor Huber Luzdemio Arteaga Miñano como vocal. Voy a invitar por favor que pasen aquí a la mesa quienes van a ser parte del jurado. No olvidemos que el día de mañana se estará también continuando con la cuarta jornada internacional de investigación, innovación y transferencia tecnológica, tanto el turno de la mañana como en el turno de la tarde. Mañana se estarán continuando también con el concurso de investigación interno UNJ en la modalidad estudiantes. Muy bien, a continuación tenemos la ponencia del trabajo de investigación a cargo del doctor José Celso Paredes Carranza con el título Programa de aprendizaje basado en problemas en la mejora del pensamiento crítico de los estudiantes de tecnología médica Jaén 2022. El doctor José Celso Paredes Carranza es químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Trujillo y cuenta con una maestría en docencia universitaria y gestión educativa por la Universidad Particular de Chiclayo. Además cuenta con un doctorado en farmacología clínica y nutrición parenteral y una segunda especialidad en preparados galénicos y fórmulas magistrales. Docente ordinario de nuestra Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Nacional de Jaén. Con fuertes palmas damos la bienvenida al doctor José Celso Paredes Carranza. Muy buenas tardes, señores miembros del jurado, estimados alumnos, colegas. En esta tarde vamos a continuar en este caso con el evento de las exposiciones. Bueno, el título del trabajo es Programa de aprendizaje basado en problemas en la mejora del pensamiento crítico de los estudiantes de tecnología médica Jaén 2021. Bueno, vemos nosotros que durante este tiempo de la pandemia tuvimos muchas dificultades. Uno, porque el pensamiento crítico, según Batista, según Elder, dentro de los estudiantes universitarios no está muy valorizado. Siempre nosotros ocupamos a nivel internacional los puestos últimos. Y es entonces que pensé en hacer este trabajo, ¿no? Para ver de qué manera nosotros podemos introducir el aprendizaje basado en problemas para mejorar el pensamiento crítico en los estudiantes universitarios. Este programa de aprendizaje está, digamos, según Batista y Elder, en 7 puntos, ¿no? Lo considera la claridad, la exactitud, la profundidad, la ampliación, la lógica, ¿no? La exactitud. ¿De qué manera
van a mejorar. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, nosotros como docentes universitarios no hemos tenido de repente estudiar de repente educación, ¿no? ¿De qué manera nosotros vamos a contribuir en nuestros estudiantes, cómo ellos generen conocimiento? Siempre nuestras evaluaciones o nuestros trabajos muchas veces son al memorismo, pero no llevamos a un sentido práctico, ¿no? Donde podamos también solucionar los problemas justamente en la sociedad. Y tecnología médica no es la excepción. Vemos nosotros acá, por ejemplo, enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles. Acá también, por ejemplo, el uso de los recursos naturales que se puede utilizar también. Vemos que todavía la población sigue tomando, por ejemplo, aguas contaminadas, fecales, por ejemplo, inclusive con presencia de E. coli, ¿no? Vemos el aumento, en este caso progresivo, por ejemplo, las infecciones urinarias y sobre todo, por ejemplo, en edades tempranas, ¿no? Y en gestantes. Entonces, ¿cómo dar solución, no? Y ahora tenemos acá recursos naturales que se pueden aprovechar, ¿no? Ya sean látex, aceites esenciales, extractos etanólicos, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos dar una alternativa frente, por ejemplo, a la resistencia bacteriana? Y eso lo vamos a ver justamente en la práctica. Entonces, la teoría con la… Entonces, el pensamiento crítico es para que nosotros podamos compartir nuestras experiencias con nuestros estudiantes. Cómo somos claros, cómo somos precisos, cómo somos exactos, cómo ampliamos el conocimiento. Y de manera que el estudiante sienta una satisfacción, ¿no? Que está aprendiendo cada día más. Muchas veces hemos fracasado, ¿no? Que los estudiantes, por ejemplo, ¿cuánto han aprendido, ¿no? Del curso? ¿Cuánto saben? ¿No? ¿Qué ha aprendido? Y también, por ejemplo, una de las dificultades muchas veces son los exámenes, ¿no? Que tienen nuestros estudiantes, ¿no? ¿Y cuántos de ellos están comprometidos justamente de repente en el curso, o de repente nosotros como profesores no empleamos un ABP de mejoras para que el estudiante justamente pueda por su propia cuenta conocer más, ser más amplio y de esa manera, por ejemplo, tener un objetivo? Entonces, acá yo lo trabajé en el año 2021, en el 2022 lo apliqué y vamos a encontrar justamente también nosotros que el ABP sí funciona. Pase la otra. Bueno, determinar la incidencia del aprendizaje basado en problemas en el pensamiento crítico los estudiantes de tecnología médica, ¿no? Es nuestro objetivo general, pero en el ABP, que justamente vamos a ver en la variable dependiente, en el pensamiento crítico, que sería, vamos a ver la exactitud, de qué manera, ¿no? La incidencia de aprendizaje basado en problemas en el pensamiento crítico, la exactitud, vamos a lograr justamente resolver, ¿no? En los estudiantes de tecnología médica. Vamos a ver la claridad, la precisión, ¿no? Y vamos a ver también, una vez empleado este ABP en los estudiantes, si aumentó. Para eso hemos trabajado justamente con grupos control, ¿no? Con grupos experimental, donde justamente se hizo también acá con los estudiantes. Entonces, bueno, vemos nosotros que esta investigación es cuantitativa, aplicativa, de diseño cuasi experimental y longitudinal, porque se obtuvo en 2 tiempos. Y acá en el esquema de diseño, por ejemplo, vamos a tener nosotros el GE, que es el grupo experimental, el GC, el grupo control, el O1 es en este caso el pretest, ¿no? El pretest del grupo experimental. El O2 es el pretest en este caso, perdón, el post-test del grupo experimental.
En el grupo control, el O3 viene a ser el pretest del grupo control y el O4 el posttest del grupo control. Y el X, justamente vamos al grupo experimental, le hemos añadido justamente el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Entonces, los criterios de inclusión son los estudiantes que justamente aceptaron voluntariamente, ¿no?, participar, ¿no? Y los criterios de exclusión son aquellos estudiantes que no desearon o de repente estaban en tercera o cuarta matrícula. Se trabajó con una población de 94 estudiantes, ¿no? Acá también se trabajó con en este caso para determinar la muestra A, se utilizó la prueba de Smith-Rowe, que es para tamaño de muestra mayor de 50, ¿no? Bueno, en los resultados vemos nosotros, por ejemplo, acá en la tabla número 1, vamos a comparar los niveles del pensamiento crítico de los estudiantes de tecnología médica. Ya, el 21.3 en el grupo experimental, en el post-test, se ubicaron en nivel alto del pensamiento crítico, después que justamente habían recibido el aprendizaje basado en problemas, ¿no?, el ABP. Mientras que en el grupo control, el 0% vemos pudo ubicarse en este mismo nivel, ¿no? Y además, por ejemplo, en el post-test, en el grupo experimental, en el bajo, vemos nosotros que se redujo a un 14.9%, ¿no?, en el grupo experimental, mientras que en el grupo control a un 80.9%, ¿no? Entonces, miren el ABP que recibió en el grupo experimental, hubo efecto. En el grupo control, un ligero también, miren, efecto, pero sin ABP. Pase a la otra. En la tabla número 2, comparamos los niveles de la dimensión claridad del pensamiento crítico. En el experimental, por ejemplo, vemos nosotros que el 27.7% en el post-test, recibiendo la ABP, vemos nosotros que en el post-test, después de recibir el ABP, encontramos un porcentaje de 27.7. Miren, y en el pretest, 2.1, recibiendo el ABP, 27.7. En cambio, en el grupo control, sin ABP, a un 6.4%. En el grupo experimental bajo, vemos nosotros que se redujo, recibiendo el ABP, a un 10.6%, mientras en el grupo control, en el post-test, seguía con un nivel, pero sin ABP, 57.4%. Pero en el pretest, miren, vemos nosotros 93.6. A pesar que no recibieron justamente en ABP, pero miren, hubo una diferencia. Por eso que justamente se hizo justamente la estadística de Wilcoxon, ¿no?, para comparar a las medianas. La comparación de los niveles de dimensión de exactitud del pensamiento crítico, los estudiantes de tecnología médica, por ejemplo, vamos a ver acá la dimensión exactitud. En el grupo experimental, en el post-test, recibiendo el ABP, obtuvo un porcentaje de 23.4, mientras que en el grupo control, un 6.4%. En el grupo experimental, en nivel bajo, vemos nosotros que se redujo a un 10.6% en el post-test en el grupo experimental, mientras que en el grupo control, a un 66%. Ahora vamos a ver la dimensión precisión. Entonces, en la dimensión precisión vemos nosotros en el grupo experimental, en el post-test, recibiendo el ABP, un porcentaje de 23.4 estudiantes. En el grupo control vemos nosotros un 0% en el post-test. En el nivel bajo, un 25.5% se redujo
en el grupo experimental recibiendo el ABP, mientras que en el grupo control un 61.7. Pero si nosotros comparamos pretest con posttest, hay una diferencia a pesar que no recibieron el ABP. Miren. En la tabla 5, la comparación de los niveles de la dimensión relevancia del pensamiento crítico, los estudiantes de tecnología médica. En el grupo experimental, en 29.8 en el post-test, recibiendo el ABP. En el grupo control, a un 2.1%. Mientras que en el nivel bajo, en el grupo experimental, se obtuvo un 14.9, se redujo mediante el ABP, mientras que en el grupo control, a un 61.7%. La otra dimensión, vemos nosotros, la profundidad. En el post-test, en el grupo experimental, se obtuvo un 36.2%, recibiendo el ABP, mientras que en el grupo control, un 0%. Y en el nivel bajo, en el grupo experimental, se redujo a un 23.4%, recibiendo el ABP, mientras que en el grupo control, en un nivel bajo, a un 72.3%. Comparación de los niveles de dimensión de amplitud del pensamiento crítico de los estudiantes de tecnología médica. Vemos acá, por ejemplo, la dimensión amplitud. En el grupo experimental, recibiendo el ABP en el post-test, se obtuvo un valor de 19.1%, mientras que en el post-test se obtuvo un valor de 2.1%. En el nivel bajo se redujo, recibiendo el ABP, a un 17%, mientras que en el post-test a un 72.3%. Pero miren esa diferencia del pretest con el post-test. Hay de 91.5 a 72, pero no han recibido justamente el ABP. Entonces, por eso que vamos a ver más adelante que utilizando el ABP va a haber una gran significancia estadística. Pase a la otra. Ahora, vamos a la dimensión lógica del pensamiento crítico. En el grupo experimental en nivel alto, un 21.3%, recibiendo el ABP, mientras que en el grupo control, un 4.3%, obtenemos justamente, pero sin ABP. En el nivel bajo, recibiendo ABP, se redujo a un 25.5% en el post-test, mientras que en el grupo control, a un 76.6%, pero sin ABP. El grupo, como eran 94 estudiantes, 47 estudiantes se trabajó para el grupo experimental y 47 estudiantes para el grupo control. Pase la otra. Ahora, en la prueba de Wilkinson, que es para comparar medianas, ¿no?, los niveles de pensamiento crítico, muestras relacionales de los estudiantes. En este caso, miren, en el grupo experimental se obtuvo la prueba estadística un valor de Z de menos 5,969, ¿no? Entonces, vemos que un valor menor, ¿no?, de 1.96, y el grupo control un Z de menos 5,970. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que sí hay diferencias significativas en las medianas del nivel del pensamiento crítico, tanto para el grupo experimental como para el grupo control, después de la aplicación del programa de EP. Puesto que en ambos casos los resultados, vemos nosotros que hay un Z menor de 1.96 y una probabilidad menor de 0.05. Bueno, acá se utilizó, por ejemplo, como para la muestra no paramétrica, la prueba de U de Mann-Whitney, ¿no? Entonces vemos nosotros el Z, los valores de Z tanto para claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud y lógica, que son menores de 1.96, ¿no? Y las probabilidades menor de 0.05, ¿no? La otra.
Entonces vemos acá nuestra discusión se compara, por ejemplo, en este caso con Rodríguez y Fernández, ¿no? Y con Quispe, ¿no? Quienes estudian las mismas variables y también obtuvieron justamente resultados justamente en el pensamiento crítico, en la claridad, exactitud, precisión, relevancia, lógica, amplitud, ¿no? Igual en Gómez y Frey, en el 2022, entonces también se motiva y logra un aprendizaje significativo, funcional, al plantear justamente ABP. Bea, Santa Cruz, Thompson y Ultreras lo conllevó no solamente a asimilar, repetir o operar un conocimiento, sino que transformó, ¿no?, el conocimiento para resolver, en este caso, problemas auténticos, ¿no? Porque el ABP justamente se utiliza para resolver problemas auténticos que en este momento está sucediendo. Pasa a la otra. Bueno, nosotros vemos que después de las pruebas estadísticas, el ABP mejoró significativamente el pensamiento crítico. Las dimensiones, la claridad, la exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud y lógica del pensamiento crítico mejoró justamente significativamente, y las pruebas lo confirman al utilizar. Entonces esto quería compartir con ustedes, estimado jurado, estimados estudiantes y colegas. Muchas gracias al doctor José Celso Paredes Carranza. Voy a invitar al magíster Polito Michel para que haga entrega de presente al doctor José Paredes. Bien, agradecemos al doctor José Celso Paredes Carranza por su participación en esta jornada también de investigación, innovación e interferencia tecnológica. A continuación vamos a invitar también al magíster Billy Alexis Cayatopa Calderón, quien tiene la ponencia también denominada Algoritmo para automatizar el detallado de acero de refuerzo en modelos BIM mediante Dynamo. El magíster Billy es docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil desde el año 2018, ingeniero civil doctorando del sexto ciclo en la mención Ingeniería Civil, con experiencia de 10 años en el sector público y privado en consultorías de la construcción, profesional acreditado en el Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo y de Desastres por CENEPRED, docente incorporado en el año 2022 al Instituto de Investigación en Sismología y Construcción de la UNJ y docente coordinador del Semillero de Investigación en Ingeniería Civil SIIC, la cual viene impulsando la línea de investigación de gestión organizacional de proyectos. Con un fuerte aplauso damos la bienvenida al magíster Billy Alexis Cayatopa. Listo, buenas noches al comité organizador, al jurado evaluador. En esta oportunidad, el equipo de investigación conformado por José, Billy, Lenin, Laura y Fernando, traemos hacia ustedes la ponencia de nuestra investigación Algoritmo para automatizar el detallado de acero de refuerzo en los modelos BIM mediante Dynamo, ¿no? Tenemos una agenda que hemos contextualizado en nuestro artículo, ¿no?, la cual vamos a proceder a indicar.
allá en los años 57 es donde se iniciaba esta palabra del BIM, Building Information Modeling, ¿no? Un modelado de la construcción, donde en Estados Unidos se crea un primer software, el primer software CAD. Hemos pasado de la era del papel a la era de la computadora, estando actualmente en una era todavía transitoria en algunas universidades de papel que todavía utilizan, computadora, pero hoy los proyectos van más allá, un tema de que no solamente se plasme en un dibujo, que es lo que quizás muchos conocemos o vemos a colegas o los estudiantes ven a sus compañeros de la universidad, plasman en un dibujo. Hoy las edificaciones nos dan información y esa es la tendencia, que cuando vemos una estructura, una edificación, tengamos la información de la edificación, ¿no? Es ahí donde nace esta filosofía, como les digo, no es antigua, que es la filosofía BIM o el modelo BIM, ¿no? Que aparece o ya tuvo unas guías de implementación en Estados Unidos, obligatoriedad en otros países cercanos, ¿no? Aquí en Sudamérica como en Chile, el año 2020 se puso como obligatorio en el sector público la metodología BIM, ¿no? Aparece en nuestro país, tenemos un desfase de implementación o de que empezamos a conocer en ciudades de la costa o en el Perú. Tuvimos algunas experiencias como fue en los Juegos Panamericanos en Lima, donde a través de una licitación de convenio internacional se cumplió con los plazos y se empezó a utilizar la metodología BIM, ¿no? Mientras en otros países, como el país más cercano, Chile, ya hace un par de años está implementando el BIM, nosotros aún el 2030 recién vamos a poner como obligatorio el BIM en todas nuestras obras públicas, ¿no? Teniendo la tendencia, como siempre pasa en algunas implementaciones de normas, que es probable que se amplíe, ¿no? Ahora, mencionábamos que el BIM, como es una filosofía, un modelo, algunos que lo llaman, nos gestiona una información que va desde un 2D que conocemos normalmente o que vemos por lo menos, porque siempre quizás tenemos un contacto con un arquitecto, un ingeniero y decimos hazme los planos, ¿no? Diseñame los planos, o colegas, estudiantes que ven a sus compañeros con sus planos. Entonces estamos en un modelo 2D, ¿no? Se llegó con algunos software a un modelo 3D. Y relativamente cuando vemos un modelo 3D, ¿no?, en una computadora o nos lo envían por un video, una foto, pensamos que es lo máximo, ¿no? Pero hoy en la actualidad el modelo del BIM, estamos hablando ya en un futuro de 10D, ¿no? Pero como dimensiones tenemos actualmente lo que es el 7D. Hablamos del tiempo, esa misma edificación, esa misma estructura ya es modelada en tiempo, podemos sacar el costo de esta información, podemos hablar de un tema de sostenibilidad, un tema de operación y mantenimiento, que es hasta donde llega. Se está hablando de una dimensión 8D, que es un tema de seguridad, se está hablando de un tema 9D, que es un tema de Lean Construction, o se habla de un tema del 10D, que es en este caso la virtualidad, ¿no? Tener nuestra edificación en un tema virtual. Como toda filosofía, el BIM maneja algunos software, ¿no? Vemos en esta imagen algunos software que viene manejando esta filosofía y nos hemos centrado en uno de ellos, que es relativamente el más conocido en esta parte norte, o lo que algunos profesionales, ingenieros, arquitectos lo vienen utilizando, que es el software Revit. No es nuevo, se viene utilizando desde el año 2000, desde su creación en las universidades, o por lo menos todavía en nuestra universidad, aún no, digamos, no estamos estamos en ese proceso de transición, ¿no? Aún estamos todavía cambiando, no cambiamos de paradigma y seguimos todavía con el tema del AutoCAD, ¿no? En 2D que vimos, la parte de boceto, llegamos a un tema tridimensional, ¿no? Por lo tanto, nuestra investigación se trata de algoritmo en el Revit. Ahora, como todo software, también existen algunas debilidades, ¿no? El Revit, como pueden ver, podemos llegar a esta modelación, un 3D, 4D, podemos tener información de esta edificación, podemos tener el costo, el tiempo, podemos llegar hasta la operación y mantenimiento, ¿no? En la operación y mantenimiento, por ejemplo,
yo tengo mi infraestructura ya modelada hasta la dimensión 7D, cuando pase diversos años y cuando esta infraestructura requiera un mantenimiento preventivo, correctivo, yo ya puedo hacer un seguimiento de este elemento estructural, cómo viene realizando los cambios, ¿no? Entonces en Revit tenemos esto, un modelado, pero como todo software a veces tiene algunas limitaciones, ¿no? Y es ahí donde existe una problemática en el tema del Revit, que se dificulta al realizar algunos procesos repetitivos. Lo que nosotros queremos hoy como consultores es avanzar nuestros procesos, y es ahí donde existen otros software que nos ayudan, que son lenguajes de programación. Y cuando hablamos de programación, quizás estamos pensando de algunos que llevan en la actualidad, quizás el Python, el R, el Borland C++ en su momento, ¿no? Y dicen, no, eso es códigos, ¿no? Son los códigos que me enseñan, no. El Dynamo, si bien es cierto, es un software de programación, pero es una programación visual, la cual se hace más accesible a los profesionales del sector construcción o otros profesionales donde no manejamos el tema de códigos, que sí lo manejan los ingenieros informáticos, ¿no? Porque para ellos es más fácil, por la naturaleza de su formación, empezar a entender esos códigos, ¿no? El Dynamo es un software que se maneja que lo vamos a ver de acá, rectángulos con nodos y flechas, ¿no? Que nos va a ayudar ¿a qué? A mejorar nuestra productividad, a automatizar procesos repetitivos, ¿no? Hoy en la actualidad, a través del Revit, que pese a que nos ayuda, pasamos de la dimensión 2D del CAD o hacer una dimensión 3D en el CAD, pero en el Revit ahorramos mucho más tiempo, pero igual, seguimos generando un poco de retraso en el tema de algunos procesos repetitivos que vamos a ver en un momento. Tenemos la alternativa, que es, en este caso, Dynamo. Nuestro objetivo de la investigación fue desarrollar un algoritmo para automatizar el proceso de generación del acero, de refuerzo, en elementos estructurales como zapatas, columnas y vigas, empleando, en una edificación empleando Dynamo, ¿no? El algoritmo es un conjunto de pasos ordenados, ¿no? Que nos generan una solución, ¿no? Tenemos dos momentos acá, ¿no? Un flujograma y la representación visual del Dynamo, ¿no? Vimos que la programación, en este caso hablábamos de programación visual, no de programación de códigos, que es lo que vemos, quizás vemos cuadros, ¿no? Flechas, justamente esa es la programación visual, ¿no? Ya no empezamos a aprendernos códigos, ¿no? Sino los mismos cuadros que son de nuestro modelado de Revit, cuando vimos una edificación modelada, solamente exportamos, trabajamos con Revit y trabajamos con este software y empezamos a tomar algunos datos de entrada, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este flujograma que hemos planteado del algoritmo Zapata, tenemos algunas variables de entrada, que es Zapata y viga, que lo hemos tomado de nuestro modelado de Revit. Luego venimos de un diseño estructural, ¿no? Que podemos hacer en nuestras plantillas de Excel, y tomamos, ¿no? De los espaciados, recubrimientos, diámetros, doblados, ¿no? Esos nos sirven como variable de entrada, ¿no? Como todo algoritmo tiene variables de entrada, tiene un proceso de ejecución y tiene una salida. ¿Cuál es nuestra salida? El acero de refuerzo dibujado dentro de nuestros elementos estructurales, ¿no? Lo mismo trabajamos para, en este caso, el algoritmo de columnas. Tomamos los datos de entrada, zapatas, vigas, columnas, en este caso, y otras variables de entrada que son recubrimientos, diámetros, doblez, columna. Los tres primeros datos los tomamos de nuestro modelado de Revit, venimos de un planteamiento de un diseño estructural y en este caso para el proceso de ejecución ya tuvimos nuestras variables de entrada. Para el proceso de ejecución, ¿no? Lo subdividimos en este caso en el acero longitudinal y el acero transversal. Tuvimos nuestra salida que fue detallar el acero de refuerzo en este elemento estructural columna, ¿no? Para el algoritmo de viga, ¿no? En este caso vemos igual, casi la misma dinámica de nuestro flujograma, pero explicando en este caso el diagrama de cómo es el proceso visual. Vemos acá unos cuadros que son nodos, ¿no? Que ellos tienen una información, ¿no? Con las redes que se van conectando, ¿no? Y nos generan la variable de salida, ¿no? ¿Podría reproducirlo?
Tenemos cuál había sido el proceso rápidamente, mientras se va reproduciendo el algoritmo Zapata, en este caso para el procesado. No sé si se puede reproducir, si no avanzamos. No se proyecta, creo. Ahí está. Del algoritmo Zapata, tenemos nuestra edificación, ¿no?, modelada en el Revit. Vemos 10 zapatas, ¿no? Vemos 10 zapatas, las cuales nos dificulta, de acuerdo a sus dimensiones, sus características, empezar a hacer el detallado de acero, ¿no? Vamos a través de un complemento, porque el Dynamo se instala como complemento en el Revit. Vamos tomando las variables de entrada que íbamos explicando en un momento, y para elementos repetitivos, como vemos estos elementos que son las zapatas, elementos estructurales repetitivos, nos ayuda a hacer ese detalle de acero de cualquier elemento estructural. Como vemos, ya encontramos el detalle de acero a través de la programación visual que vieron, los cuadros, redes, líneas. Hemos intentado, ¿no?, avanzar. Justamente el Dynamo nos permite, a través de esta programación, no con códigos, sino con los cuadros, esta programación visual, automatizar. ¿Cuánto nos hubiésemos demorado en hacer elemento por elemento, con diferentes particularidades en muchas estructuras, ¿no?, o de un proyecto grande, ¿no?, como el de UNJ, donde tiene diferentes edificios? ¿Cómo vamos, en este caso, detallando cada elemento? Nosotros ya con el algoritmo vamos avanzando y automatizando nuestros procesos. Lo mismo, en este caso, seleccionamos, ejecutamos, ¿no? Tenemos ya nuestros 3 algoritmos en el Dynamo, en el Revit, que está como complemento. Vamos seleccionando nuestras variables de entrada, lo que indicábamos, ¿no?, y al momento de ejecutar vemos que se va realizando el detalle. Nos vemos más columnas acá. Depende cómo tú lo tomes, ya las variables están solamente por un tema de mostrar, digamos, para que se vea todo el proceso de esta estructura, de este casco estructural. Pues hemos tomado, digamos, como inicio, fin, todos los elementos estructurales. Por ahí podríamos ir detallando, va avanzando su proceso de ejecución, como vemos, y podemos tomar como resultado en automatizar nuestro proceso, ¿no? Dynamo nos ayuda a automatizar estas actividades repetitivas que generamos en el sector construcción, ¿no? Acá está en 57%, no demora, dependiendo de cuántos elementos tú vas seleccionando. Como vemos, ya tenemos todo el detalle de acero, ¿no?, para nuestros elementos estructurales. Lo mismo en el siguiente algoritmo que hemos hecho, ¿no?, del algoritmo Viga, hemos podido automatizar nuestro proceso de ejecución, ¿no? Las bondades que nos trae Dynamo es que es un lenguaje, no necesitamos aprender códigos, ¿no?, como quizás en un software estadístico o de redes neuronales. Solamente basta con nuestro proceso que ya venimos de nuestra modelación, ¿no?, en el caso de Revit, de nuestro mismo diseño. O sea que para el estudiante de ingeniería que no tiene mucha formación en lenguajes de programación, porque dentro de la malla curricular, por ejemplo, acá en UNJ solamente llevamos un curso, ¿no?, de programación, se nos es más fácil. Pero sí, nuestra formación va, elementos, columnas, todo el tema de estructuras, sí vamos identificando, ¿no?, qué es una columna, una viga, tenemos toda una rama, ¿no?, y se nos va a facilitar, en este caso, poder realizar esta acción programando, ¿no?, a través del Dynamo. Ahorita está ejecutando casi todas las vigas que se han seleccionado, ¿sí? Y como podemos ver, ya encontramos tanto de las zapatas, ¿no?, de las vigas y de las columnas, todo el detalle de acero de refuerzo, que nos permite ahorrar estas actividades repetitivas, a veces de selección de elemento por elemento, ¿no?, dentro de un proyecto de construcción, ¿no? La discusión. Bueno,
y otros investigadores también plantearon automatizar en el año 2021 mediante Dynamo, en este caso a través de prefabricados, ¿no? Les permitió ahorrar tiempo también en el proceso de diseño. En nuestra investigación también coincidimos con estos datos, pues estas actividades repetitivas nos ayudan a ahorrar tiempos, ¿no? Tiempos y costos, ¿no? Además, en los modelos de Revit o del BIM, personalmente o en la actualidad solamente llegan un tema de arquitectura o para la ejecución de seguimiento, ¿no? Y a veces en el tema de costos como que les es más complejo porque no pueden hacer ese seguimiento. Mediante Dynamo, aplicando esta programación, podemos tener esos costos precisos, ¿no? En el caso de Benavente, aplicó también la automatización, pero para obras viales, para actividades repetitivas en una obra vial, también pudimos coincidir que se realiza para el tema de ahorrar tiempos, ¿no? Y en el caso de Lin y otros investigadores, llegaron más allá, ¿no? Hablábamos que BIM tiene varias dimensiones, nosotros nos hemos llegado a un tema de 4D, prácticamente 3, 4D, ellos han hecho a un tema de optimización o tomar decisiones para el tema de transferencia térmica y global, ¿no? Ellos ya están en un 6D, pero también indicaron que esa utilización de aplicar Dynamo permite el ahorro de tiempos, ¿no? En este artículo se presentó el flujo de trabajo computacional, como hemos visto, ¿no? Donde hicimos la programación visual a través del Dynamo, ¿no? Para diferentes elementos estructurales. Se reducen los tiempos, ¿no? Y errores humanos, se crearon algoritmos tanto para columnas, vigas, ¿no? Y zapatas, y que pueden ser utilizados estos algoritmos para cualquier proyecto BIM, tomando como variables de entrada. Hay que tener en cuenta que todo proyecto es único en construcción, no es que sean repetitivos, pero sí pueden tomar en este caso nuestro modelo para que vean a qué variables de entrada o cómo lo ingresaron, ¿no? Cada proyecto es único, no es que yo voy a copiar mi algoritmo y mis mismas variables de entrada, lo voy a pasar a otro proyecto, pero sí por lo menos la forma de cómo es el algoritmo, ¿no? Quisiéramos terminar en este caso teniendo en cuenta la tendencia a la que viene, ¿no? Porque no terminaríamos esta investigación si no sabemos cómo estamos en el Perú y qué es lo que se viene, ¿no? Tenemos una tendencia de que, lo mencionábamos, en el año 2030 se viene la implementación del BIM en el Perú como forma obligatoria. ¿Qué estamos haciendo nosotros como universidad en este momento para llegar a esa tendencia y de que nuestros egresados en el año 2030 estén preparados para el sector público y sean ese personal competitivo que el sector requiere, ¿no? Es así que la semana pasada 3 universidades ya en este caso van a adecuar sus mallas curriculares implementando dentro de sus escuelas de ingeniería civil el tema BIM, ¿no? Toda la filosofía BIM, son la Universidad de Arequipa, San Marcos y la Universidad Nacional de Piura. La semana pasada ya tomaron la decisión de poder dar este viraje de cambio al BIM. Esperemos que nosotros como universidad también empecemos a generar este cambio y entender que BIM es un trabajo colaborativo, multidisciplinario, por las dimensiones que hemos visto. No solamente necesitamos de profesionales de civil, ¿no? También hablamos de un tema de gestión, un tema de cuidado del ambiente, el tema de energía, así que otras profesiones pueden participar, porque lo que se requiere es que las edificaciones de hoy en el momento tengan información, no solamente sean un dibujo y tengan información, y esto nos ayudará a la gestión de las edificaciones y las infraestructuras, como lo dice Eduardo Echevarría. Muchas gracias. Agradecemos al magíster Billy Cayatopa por su presentación. Invitamos al magíster Polito, por favor, para que haga entrega del presente. Y con esta ponencia ya estamos concluyendo la programación del día de hoy, jueves 24.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con esto ya damos por concluida la jornada del día de hoy, no sin antes invitarles que para el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, estamos iniciando con el último día, viernes 25. Terminamos con el último día de esta cuarta jornada internacional de investigación, innovación y transferencia tecnológica. No sin antes agradecer su presencia, su participación a todos, a los miembros del jurado, a los ponentes y a los que también están detrás de cámaras. Gracias y los invitamos hasta el día de mañana.